Ahora sí, disculpen. Buenas noches a todos. Bienvenido, padre. Nuestro tema del día de hoy, como hemos estado haciendo las últimas 2 semanas, el padre nos está dando un tema que se llama las etapas de la vida. Esta vez es la tercera etapa. Si ustedes no han visto las anteriores, las pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Si el padre hace algún comentario y ustedes no habían escuchado las otras pláticas, ahí las pueden encontrar. Pues bienvenido, padre, muchísimas gracias. Y muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas también. Bueno, yo inicio de inmediato, ¿verdad? Sí, en efecto, como has comentado, el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos sucedió, ¿verdad? O al menos recordarnos, tener en cuenta en la tercera etapa de la vida, que es de los 3 a los 6 años, aproximadamente. Y bueno, me voy a ayudar por una presentación, ¿verdad? Que pienso que puede ser útil, ¿verdad? Pienso que se verá bien la presentación. En el caso de que no, bueno, pues yo espero su retroalimentación. Eh, en la primera etapa vimos que al estar el bebé, la pequeñita, el pequeñito, sin capacidad prácticamente de nada, sobre todo los primeros meses, ni siquiera de sentarse, ¿verdad? Entonces depende completamente del exterior y es su primera imagen del mundo o de la realidad. Y veíamos que si el ambiente había sido protector, etcétera, la imagen que le queda es de un mundo seguro. De otra forma, pues un mundo inseguro, ¿verdad? Entonces la inseguridad inicial o seguridad inicial o de base, ¿no? La segunda, aquí es donde quisiera insistir porque la vamos también a señalar en esta tercera etapa. En la segunda etapa hay una novedad enorme para el ser humano que rebasa el 1 año y medio de vida, ¿sí? Y es el hecho de que por primera vez en su existencia empieza a experimentar que puede hacer algo, ¿sí? Casi no puede hacer nada, pero si nos ponemos en esa edad, cualquier cosita que hace, ¿verdad? Aunque sea ruido, es una novedad enorme, ¿sí? Y entonces ahí decíamos, se juega uno la primera experiencia de autonomía, o sea, de poder valerse un poquito por sí mismo, o vergüenza, ¿verdad? Y en cambio ahora, la tercera etapa de la vida, que ya, digamos, también por primera vez, el pequeñito, la pequeñita, entre 3 y 6 años, bueno, cada vez más lo puede hacer, trasladarse, correr, subir a las casas, empezar a hacer muchas más cosas, ¿verdad? Más y más cosas. Entonces, lo que está experimentando se le puede colocar dentro del término iniciativa. En cambio, si esta etapa, digamos, no es vivida tan saludablemente por lo que vamos a ver a continuación, que sobre todo son problemas de los padres o del sistema familiar, lo que más puede suceder es sentimientos de culpa tóxicos, ¿verdad? Y bueno, entonces de inmediato, como ya lo comentaba ahora, ¿cuáles son los dos términos? Iniciativa o culpa, ¿sí? Entonces, cuando se vive sanamente, ¿verdad? La persona en la vida adulta no tiene miedo de tomar iniciativas. De otro modo, pues la culpa, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver qué es lo que le va pasando a la niña o al niño cuando inicia el 4 año de vida. Quisiera especificar que el 4 año de vida no inicia cuando cumple 4 años. El 4 año de vida inicia cuando cumple 3 años, ¿sí? Yo creo que es fácil entenderlo. El primer año de vida empieza no cuando cumple 1 año. Cuando cumple 1 año ya pasó el primer año de vida. El primer año de vida inicia cuando nace, ¿verdad? El segundo año empieza, pues claro, cuando termina el primero, es decir, cuando cumple 1 año, empieza el segundo, porque ya pasó 1 año, ¿no? Empieza el segundo año de vida. Cuando se habla del 4 año de vida, se está hablando de cuando cumple 3 años a cuando cumple 4, ¿sí? Ese periodo, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, hacia el final del tercer año, o sea, poco antes de cumplir los 3 años, porque está ahí, ¿sí?
usa aproximadamente ya 900 palabras, ¿sí? Y al inicio del cuarto año, cuando cumple 3 años, más o menos usa ya 1,200 palabras, ¿sí? Y al final de ese año, 2,000 palabras, ¿sí? Y luego va a seguir aumentando. Incluso le gusta jugar con las palabras, ¿verdad? Empieza a construir frases completas, aunque no sepa todavía gramática, y hace los primerísimos ensayos de lectura. ¿Por qué esto es importante? Y bueno, quizá lo repita varias veces, pero en esta etapa es cuando al ir entendiendo palabras, ¿sí? El bebé por primera vez entiende lo que hace y lo que le pasa, ¿no? Y lo voy a decir ya de ahora porque esta es una de las principales novedades, ¿no? Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque nos decimos lo que nos decimos, ¿sí? En muchas ocasiones hay personas que hablan consigo mismas literalmente con conceptos, ¿verdad? Y cuando me platican sus situaciones, a veces me dicen, yo me digo, fulanito de tal, esto y esto y esto, ¿sí? Diciéndoselo a sí mismos. Y se supone que nosotros hacemos lo que nos decimos a nosotros mismos, no lo que nos dicen otros, ¿sí? Si el otro me puede castigar, es posible que yo haga lo que otro me dice, no porque esté convencido de lo que el otro me dijo, sino porque no quiero que me castiguen. En el caso de que el otro no me pueda decir nada, me dice, es que ya esto, y yo por dentro pienso, está tonto, no es cierto, ¿sí? Y claro que entonces yo no voy a seguir lo que el otro me dijo, sino lo que yo me digo a mí mismo en relación a lo que otro dijo y a lo que otro hizo, ¿sí? Para que esto suceda, es preciso que nosotros, para poder hablar, ¿verdad?, con nosotros mismos, es necesario que nosotros conozcamos palabras, conceptos, significados, ¿verdad? A esto le vamos a llamar diálogo interno. Entonces, en este periodo, vamos a decir así, entre los 3 y los 6 años, eh, que sería el periodo de esta etapa, una de las cosas más importantes que nos van a explicar incluso por qué es vulnerable al sentimiento de culpa es el diálogo interno. Y todavía hago otra consideración. En la vida adulta, los seres humanos que tienen un léxico más pobre, sin menos palabras, y tienen palabras más confusas, no se las han aclarado suficientemente, su conducta es más confusa, ¿no? O sea, sus decisiones son mucho más inciertas y cosas así, como lo iremos viendo un poco más adelante, y sobre todo cuando luego veamos las etapas adultas. Entonces, subrayo que desde el inicio de esta etapa, la adquisición del lenguaje es bastante rápida, ¿sí? Bueno, quisiera todavía dar algunos señalamientos, ¿no?, que nos dicen cuál es el objetivo de esta etapa y que naturalmente es lo que se daña cuando hay heridas, ¿no? Mismas que vamos a ver después en ese elenco, ¿no? Elenco de síntomas de daño de esa etapa cuando uno está adulto. Entonces, en esta etapa, la persona quiere saber quién es, quiere conocer su identidad y también quiere saber cómo funciona el mundo, ¿no? En la medida en la que va entendiendo los principios causa-efecto, que es lo que nos sucede ordinariamente, aprende a influir sobre las cosas, ¿no? Y esto explica que en esta etapa el niño haga muchas preguntas, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y entonces en esta etapa, en esta época, es muy importante la presencia y el contacto con sus padres, ¿sí? Entonces, recuerdo así rapidísimamente, necesita saber quién es, cómo funciona el mundo, porque si sabe cómo funciona el mundo, puede producir cosas, ¿verdad? Puede hacer que sucedan cosas, pero para ello necesita mucha orientación y por eso hace muchas preguntas, ¿sí? Entonces, diría así rapidísimamente. Entonces, comentaba en la diapositiva segunda, ¿verdad?, que
lenguaje va creciendo mucho, pero no en todos los niños de la misma forma. Se considera que los hijos de padres más preparados, incluso las investigaciones que se han hecho es sobre padres profesionistas o profesionales, ¿sí? Tienen hijos con un léxico más rico que, por ejemplo, los hijos de obreros, ¿sí? Entonces, esto está claro y por lo tanto influye en la riqueza o pobreza del léxico, ¿sí? La preparación de los padres. Y la segunda cosa que es muy importante, el cariño adecuado, ¿sí? La riqueza del lenguaje se ha visto también, los niños tienen más riqueza del lenguaje si han recibido más cariño genuino. Si en cambio no lo han recibido, si de alguna manera han tenido descuidos de parte de los padres, es probable que influya en el lenguaje, ¿sí? Entonces, es muy importante porque en esta etapa se atesoran nociones, se aprenden palabras, ¿sí? Y lo que ya comentaba, así como una síntesis, la riqueza del lenguaje va a depender un poco también de los estímulos del ambiente, ¿sí? Y ya lo comentaba hace un momento, nosotros haciendo como una introducción, nosotros no hacemos lo que otros nos dicen, sino lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Incluso, por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, perdonar hasta 70 veces 7, ¿ya? Lo leímos y sí, pero el otro, quién sabe. Entonces, yo voy a hacer lo que yo me dije a mí mismo, ¿sí? Por eso se considera, y aquí lo menciono con claridad, ¿no? Se considera que el lenguaje, sí, es cierto, es un medio de comunicación, es cierto, pero también es un regulador de la conducta, ¿sí? Entonces, hay un cierto paralelismo entre lenguaje y conducta, entre afecto e inteligencia. Se considera que niños y niñas de esta etapa que tienen un afecto genuino quiere decir que se les cuida adecuadamente, no necesariamente que se les está haciendo cariñitos y después se les descuida, o no se responde a lo que el niño necesita, no puede considerarse como afecto real, ¿sí? Quienes tienen mejor léxico y más afecto asimilan mejor los esquemas de conducta que se les proponen. Cuando, por ejemplo, se les regañó feamente a los niños desde antes de esta etapa, se daña la etapa anterior, como ya vimos hace 8 días, y se les grita y todo el asunto, el niño no entiende nada. El niño tiene miedo a los gritos, sin miedo al adulto que está ahí, sí. Por mucho que el adulto le diga, ¿entendiste? Así, el niño no entendió nada, ¿sí? Simplemente se queda así o puede decir que sí, porque si no, le va mal, ¿sí? Entonces, ese tipo de conductas, por ejemplo, no favorecen la comprensión, vamos a decir así, o el desarrollo de la comprensión, el desarrollo de la inteligencia, siendo siempre sencillamente la sumisión por miedo, ¿verdad? Bueno, un poquito más adelante va a aparecer esto cuando hablamos del sentimiento de culpa. Y por eso es por lo que en esta etapa los niños preguntan mucho. Se considera que algunos niños de 4 años alcanzan a hacer más de 100 preguntas por día, ¿sí? Están descubriendo y necesitan, y ven que el adulto, entre comillas, lo sabe todo, ¿sí? Entonces, cuando los niños preguntan, ellos creen que todo puede ser explicado. Ya sabemos que cuando esos niños están grandes y están bien inciertos, no es cierto que todo puede ser explicado, al menos por los padres que tiene por allí, ¿verdad? Aquí es donde vemos que se da no sé, como una transmisión de problemas, ¿no? Padres que tuvieron una infancia dañada y que por lo tanto tienen muchas cosas confusas, cuando sus hijos le preguntan, le responden con cosas confusas o los callan o lo que sea, ¿verdad? Y entonces se sigue esa cadenita por allí.
vamos a ver que también hay solución a esto en el caso de que nosotros hayamos sido dañados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, los niños preguntan y necesitan respuestas verdaderas. Necesitan aprender cómo es este mundo, quiénes son ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, en las etapas anteriores, en la etapa anterior, cuando se empieza a hablar, lo primero que al niño le interesa es cómo nombrar a las cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y casi de inmediato la sustancia, ¿verdad? ¿Qué es, no sé, por ejemplo, qué es esto? Pues un árbol, y esto pues un coche, y esto pues una persona, como los nombres nomás, ¿verdad? Poco a poquito va entendiendo que un árbol es, o árboles, o el concepto árbol, o la palabra árbol, se refiere a determinados objetos con características comunes, ¿verdad? O cuando se habla de coches, o cuando se habla de personas. Necesita, vamos a decir así, entender este mundo. Pero en esta etapa, además, las preguntas se van haciendo un poquito más abstractas, más genéricas, pero igualmente muy útiles, ¿no? Son preguntas de lugares, ¿sí? ¿Dónde? ¿A dónde? De modos de actuar, procedimientos, cómo, cómo se hace esto, ¿sí? Y de tiempo, cuándo, ¿sí? Esto en la vida adulta es muy importante, ¿sí? Saber dónde estamos, saber cómo tratar a las personas, por ejemplo, cómo resolver ciertos problemas, ¿sí? Los tiempos, cuándo, ¿sí? Y lo vamos aprendiendo en esta etapa. Conviene decirles siempre la verdad. Hay algunas cosas problemáticas, como lo vamos a señalar un poquito más adelante, en la que en los tiempos pasados los papás habían sido educados a no decir la verdad, ¿no? Porque les creaba dificultad, por moralismos, por lo que sea. Nosotros sabemos que entonces conviene que a los niños se les diga la verdad. Y vamos a ver también cómo la condición psicológica de esta edad los hace muy vulnerables a la mentira, ¿no? A las fantasías y cosas por el estilo. Y a propósito de esto, en ese tiempo, en esta etapa, les gustan mucho los relatos ricos de imágenes y de acciones. Aquí pongo dos imagencitas, ¿verdad? Una ahí de Peter Pan o no sé qué es, y la otra de los superhéroes, ¿no? Que son los que ahora se habla de los superhéroes, ¿no? Anteriormente, pues no había toda la capacidad, la tecnología que hoy ahora para videos y películas y todo el mundo lleva su cimito en el celular y cosas por el estilo, ¿no? Si nosotros pensamos un poco en el pasado, ¿sí? Entonces, más bien eran las narraciones. El niño que se va a dormir le iban contando un cuento y cosas por el estilo. E incluso les gusta la repetición de los relatos, quizá porque necesitan dominar el significado de cada palabra que escuchan, ¿verdad? Y por eso es que uno les puede contar el mismo cuento, si es que es interesante, varias veces y lo escuchan con muchísima atención, ¿verdad? Y claro que no convienen las narraciones violentas, tétricas, ¿no? Que sabemos que en este tiempo los niños son muy vulnerables al miedo, como veremos un poquito más adelante. La vez pasada habíamos señalado que hacia los 3 años de edad, niños y niñas descubren su genitalidad, ¿verdad? Porque ya lo comentábamos, pues porque es la etapa del descubrimiento, ¿verdad? Saber qué son las cosas. Comentábamos que cuando se centran un poquito en su genitalidad, no es porque les interesa el sexo en sí, necesariamente, sino porque les interesa conocer, igual que todo lo demás, ¿sí? Si el daño, bueno, los juicios negativos, ahorita vamos a ver, sobre este asunto, el abandono, la no explicación al niño, a la niña, la condena, ¿sí? Viene más en la etapa segunda, entonces va a ser motivo de vergüenza, ¿sí? Y si en cambio es más hacia la tercera etapa de la vida, será culpa, o ambas, ¿sí? Es decir, sentir vergüenza, ¿no? De la propia sexualidad y culpa a la vez, ¿sí?
Por eso entonces recordamos otra vez, porque está por ahí en esas dos etapas. Hacia los 3 años de edad, descubre, movido por la curiosidad, sus órganos genitales y las sensaciones que producen, ¿sí? Sin malicia alguna lo comentábamos. Y entonces, si los adultos no comprenden esto, si no saben qué decir, si a su vez los asustaron, no sé, ¿sí? Es probable que sobre esto generen miedos, vergüenza y sentimientos de culpa, como ya lo había comentado. Otra cosa que también aparece en esta etapa de la vida es la religiosidad. Son las primeras, que será, experiencias en las que entiende lo religioso, ¿sí? Entonces, entiende que hay un Dios, ¿verdad? Considera que es como un hombre poderosísimo, ¿sí? Algunos los confunde con Dios también, ¿verdad? Y bueno, es muy natural rezar para que Dios lo proteja durante el sueño, ¿verdad? O proteja a sus papás. Y claro que en esa etapa, este tipo de oración le hace pensar que Dios está ahí, o sea, que está dormido y Dios está ahí cuidándolo como un ser humano, vamos a decir así, muy poderoso, o que cuida a sus papás. Aquí es donde también puede haber algunas cositas, como decir, que, bueno, luego se tienen que corregir en la vida adulta, ¿no? Por ejemplo, si la mamá le dice, reza para que Dios proteja a tu papá y al papá le pasa algo, entonces el niño entra en crisis y dice, a ver, entonces Dios ya no lo protegió, ¿sí? Porque precisamente su idea es como muy concreta, no sé cómo decir, no, sin la capacidad de poder entender la trascendencia de Dios, la responsabilidad humana, esas cosas vienen después. Se trata entonces de una religiosidad muy vulnerable, ¿sí? Y si recibe una educación religiosa equivocada, ¿verdad? Es posible que los adultos abusen de la vulnerabilidad infantil, ¿verdad? Y es muy fácil, pero muy fácil, que se hagan una idea equivocada de Dios, que luego es rechazada en la vida adulta. Muchas personas, cuando crecen, abandonan la religión precisamente porque no les checa un Dios así, ¿verdad? Un Dios castigador, inflexible, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, diríamos que aparece la religiosidad, pero muy vulnerable a cualquier cosa que les digan, ¿sí? Entonces, en esta edad los niños son muy vulnerables a los relatos dramáticos y macabros, brujas, diablo, infierno, ¿verdad? Policías, jeringas, etcétera, ¿verdad? Y también a las películas, ¿no? Cuando ven películas de miedo, etcétera, pues se las creen, ¿sí? Yo me recuerdo muy bien cuando era niño que entraron al cine, que Santo contra los monstruos y las momias de Guanajuato y cosas así, bueno, pues uno se las creía, ¿verdad? Así como si realmente fuese eso, ¿no? Entonces, y si a esto se le añade la falta de cariño, entonces las personas pueden crecer con una crisis de ansiedad fortísima de tipo religioso también. Hago una mención brevísima a todas esas conferencias sobre lo que mucha gente dice de la nueva era y el yoga y cosas por el estilo, que están fundamentadas sobre el miedo. Y si hay personas que crecieron con esto y en la vida adulta no han resuelto este asunto y viene un conferencista y les empieza a decir no sé cuántas cosas, empieza por cosas que el magisterio nunca ha dicho, las personas caen redonditas. Bueno, cierro entonces el paréntesis y eventualmente si luego hubiese alguna pregunta al respecto, pues con muchísimo gusto, ¿verdad? Cuando vayamos terminando esto. Y aquí es donde también, diríamos, de alguna manera están relacionados el sentido religioso con el sentido moral, ¿sí? Y añado ahí la ley natural por lo que voy a comentar ahora.
No es exactamente lo mismo, pero están muy ligados. Entonces, lo religioso implica creer en Dios poderoso, etcétera, y lo moral, lo que Dios manda, ¿sí? Lo que es bueno y lo que es mal. Entonces, es el ámbito fe y el ámbito moral, pero están muy, muy ligados, ¿no? Entonces, el sentido moral y el sentido religioso están altamente unidos. El niño confunde ley moral con obediencia a una autoridad externa, que no necesariamente es moral, ¿sí? Si los padres están dañados, pues quizá lo que dicen no es moral, pero el niño se la cree, ¿verdad? Entonces, el niño no puede distinguir si lo que le dice el papá o la mamá o la maestra es verdadero o es falso, si se lo está diciendo porque está traumado, está dañado o está sano, ¿sí? No lo puede. Sí, se las cree de todas, ¿sí? Solo más tarde podrá descubrir y entender que la ley natural, que es expresión de la ley divina, está inscrita en todos los seres y que por lo tanto podrá descubrirla por sí misma. Será un descubrimiento no siempre fácil en la vida adulta. Quisiera aclarar estos conceptos que acabo de señalar. Cuando se estudia moral en teología, o sea, la moral cristiana, y cuando se estudia moral en filosofía, filosofía moral, siempre se parte de la ley natural. Lo inmoral es lo que va contra la naturaleza, contra lo natural, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista teológico o religioso, la ley natural, vamos a decir así, está fundamentada en que el creador de la naturaleza es Dios. Respetar la naturaleza de los seres humanos, las plantas, el prójimo, los animalitos, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Es respetar lo que Dios quiere. ¿Por qué la naturaleza es como es? Pues porque Dios así la creó. Él es el creador, ¿sí? En ese sentido, es como un pequeño adelanto a lo que luego veremos en las etapas adultas, la sanación de estos aspectos de la vida. No quisiera dejarlo hasta ese momento, sino también ya desde ahora, ¿sí? Es posible que nosotros hayamos recibido una educación perjudicial, ¿verdad? Y leo lo que pongo del lado derecho, ¿sí? En esta etapa es muy perjudicial que los adultos se valgan de una presunta ley divina para imponer a los niños su modo particular de ver o tratarlos, o tratar de resolver problemas, explicar problemas, ¿no? Es decir, si el adulto no es capaz de controlar al niño y dice, entonces Dios te va a castigar, ahí está usando a Dios como un parche, ¿no? Porque no puede educar correctamente al niño, ¿no? Si en el caso de que uno haya recibido eso, ese tipo de enseñanzas religiosas, un Dios para nada misericordioso y para nada Padre, Padre misericordioso, digamos que esa etapa fue dañada, ¿no? Y bueno, creo que encontramos pues muchas señales de esto en muchos adultos, ¿verdad? Pero tenemos una razón, ¿no? Que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando esta razón, sobre todo cuando lo veamos en la quinta etapa de la vida, la adolescencia, ¿no? ¿Cuáles son los desarrollos mentales, que son muchos en la etapa de la adolescencia, antes de llegar a la vida adulta? Si podemos entender de una manera más razonable, porque también Dios es el autor de nuestra razón. Nuestra razón es un regalo de Dios, ¿verdad? Y como lo dice la filosofía y la teología, la razón está adecuada para entender la naturaleza, la ley natural, todo este asunto va por ahí. Entonces, bueno, tendremos la responsabilidad de examinar y de cuestionar nuestras ideas infantiles y ver si fueron dañadas o si no fueron dañadas, ¿sí? No es nada sencillo, pero bueno, lo presentamos ahora como uno de los retos, vamos a decir así, de esta tercera etapa de la vida. Y ordinariamente, bueno, más antes de pasar a ordinariamente, vamos a ver por qué aparece el sentido moral y qué tiene que ver la culpa.
tercera etapa de la vida, se dice iniciativa contra culpa. ¿Y por qué la culpa? Bueno, antes digo, ¿por qué iniciativa? Pues porque hay ya lo he comentado al principio, hay muchísimo desarrollo físico, mental, y entonces corre, etcétera, la iniciativa. La culpa, ¿por qué? Bueno, al principio, cuando hablaba del léxico, es decir, de cómo va aprendiendo cada vez más palabras en esta etapa el ser humano, en número, empieza a construir frases, ¿sí? Entonces, en esta etapa se empieza a entender más, ¿no? Y lo decía ya desde hace unos momentos, ahí es donde el ser humano empieza a hablar consigo mismo. Vamos a llamarle diálogo interno, ¿sí? Entonces, tenemos una grande conquista. También decíamos que aparece el desarrollo moral, es decir, el concepto de bueno, lo aprobado, y lo malo o lo prohibido, ¿sí? Pero resulta que la autoridad o el punto de referencia de un niño para que él se convenza de qué cosa es buena y qué cosa es mala es lo que le dicen los adultos, ¿sí? Los padres. Es una moral dependiente. O sea, así como decíamos que la religiosidad es muy vulnerable, y se le pueden instalar al niño ideas equivocadas de tipo religioso sobre Dios, ¿verdad? De la misma forma, ya aparece el concepto de bueno y malo, pero muy vulnerable. Entonces, va a depender de qué le dijeron los adultos significativos, generalmente son los padres, sobre lo que era bueno y lo que era malo. Y aquí, bueno, es donde seres humanos pueden aprender a sentirse malos, ¿no? Porque les dijeron que eran malos ellos, ¿no? Y bueno, eso también es un daño que luego perjudica mucho, ¿no? Entonces, de aquí, cuando se empieza a conocer el concepto de bueno o de malo, vamos a empezar por lo malo, ¿sí? Entonces, ya se percibe que hay un causante, ¿verdad? De eso, un responsable. Entonces, y por lo tanto merece un castigo. ¿Qué es el sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa o aparece cuando se percibe un daño, ¿sí? O sea, algo daño. Segundo, que uno es el responsable del daño y merece un castigo. Ese sería el sentimiento de culpa. Es posible que uno no sea el responsable del daño, pero si uno lo creyó o si le dijeron que uno era el responsable, entonces aparece el sentimiento de culpa no saludable y la persona siente que merece ser castigada. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la mamá o el papá están llorando, ¿sí? Y le dicen al niño que están llorando por culpa del niño, ¿sí? Entonces el niño se siente culpable, sin serlo. Entonces, quisiera hacer ahorita una síntesis y luego pongo otros ejemplos, ¿sí? Entonces, como en esta etapa ya el ser humano dialoga consigo mismo, ¿qué se dice el niño? Entre otras cosas, se dice qué es malo y qué es bueno, porque le dijeron, qué ha dañado y qué no, y se dice a sí mismo quién es el responsable. Si una persona es dañada y considera que el responsable es otro, se enoja contra el otro, ¿sí? Pero si uno considera que uno es el responsable, uno se enoja consigo mismo y trata de castigarse, ¿sí? O al menos con palabras, decirse tonto, malo, o lo que ustedes quieran, ¿sí? No sé hasta qué punto es claro lo que es el sentimiento de culpa. Sí, es una operación de juicio, o sea, se juzga que hay un daño y se juzga el responsable y podemos equivocarnos en ese sentido. Hay personas que se sienten culpables de haber nacido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la mamá les dice que por su culpa se casó con su padre, ¿verdad?
Es decir, se embarazó y se tuvo que casar, entre comillas, sin querer casarse. Es infeliz, ¿verdad? Y claro, se tuvo que casar porque se embarazó. Entonces culpa a su hijita o a su hijito, ¿sí? De haberse casado con quien no es feliz, vamos a decir así. Y hay personas de veras que tienen que hacer un proceso muy doloroso de sanación de la culpa de haber nacido, ¿sí? Se sienten culpables de existir. Cuando se dan cuenta de que ese sufrimiento no lo merecen, lo causó su madre o quien sea, claro que necesitan un proceso de sanación muy doloroso, primero para ir superando eso y segundo para perdonar a su madre, ¿verdad? O a quien le haya dicho eso, ¿sí? Y como veremos un poquito más adelante, esto hace que las personas no tengan un juicio correcto sobre si algo es dañino o no es dañino y si son los responsables o no son los responsables, ¿verdad? Aquí con respecto a lo primero, cuando por ejemplo en una familia hay un hermano o hermana muy caprichudito, ¿verdad? Muy egoísta y los papás no saben qué hacer y le dicen a los otros, no, pues mira, tu hermano es así y aguanta, ¿verdad? Y está el otro chiquito, chiquita, este, pues recibiendo las consecuencias negativas del caprichudito o la caprichudita, ¿no? Y van creciendo y a un cierto momento, pues la persona que sufre las consecuencias pues le aconsejan que ponga límite, ¿verdad? Pues sí, al menos que no se someta indebidamente, ¿no? Y puede ser que se sienta culpable porque la persona caprichudita va a sufrir, ¿verdad? Va a sufrir porque ya no va a ceder a sus caprichos, ¿no? Como si ese sufrimiento fuera malo. Entonces se sienten culpables de hacer sufrir a la otra persona. Diríamos que cuando es este caso, ese sufrimiento es bueno. Al menos es lo mejor que uno puede hacer por una persona caprichuda, ¿sí? O narcisista. Ayudarle a que sea menos narcisista y que lo vaya aprendiendo. Ya si no lo aprende, es asunto de la otra persona, ¿sí? Lo que sí sabemos es que las personas narcisistas sufren si no se les someten a su narcisismo, pero no les beneficia objetivamente, ¿sí? No sé hasta qué punto este ejemplo es claro de la importancia lo importante que es desarrollar un juicio moral adulto, ¿sí? Es decir, ya no es lo que me dijeron, ¿verdad? Que es culpa, porque una persona narcisista va a culpar a los otros de que no se someten a su narcisismo, ¿sí? Los va a culpar. Y una persona que no haya sanado esta etapa se la va a creer. ¿Sí? Y entonces, si quiere resolver las cosas, se va a sentir culpable y no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, de una manera muy sencilla, diría que el sentimiento de culpa es resultado de un error de juicio o de más de un error de juicio. ¿Sí? O sea, juzgar que algo que no es dañino y juzgar que yo soy el responsable. Y yo me puedo equivocar tanto en uno como en otro, si es que, en esta etapa los mensajes que uno recibió no fueron objetivos. ¿Sí? Bueno, entonces, por esta razón, esta etapa es la etapa en la que uno es vulnerable a la culpa, ¿no? Porque aparece el diálogo interno y entonces ya uno empieza a manejar eso, pero naturalmente dependiendo de los adultos. Y en esta etapa, ese sentido moral tiene 4 ámbitos privilegiados. El primero es la obediencia, ¿sí? Aquí tengo del lado derecho, pues, las especificaciones, pero no las voy a leer necesariamente, ¿verdad? Entonces, es malo desobedecer a los padres. Aquí es donde a veces los padres mandan cosas y no están sanos, los papás mandan cosas que no son buenas y el niño va a creer que es malo si no obedece, por ejemplo, ¿sí?
La segunda es la propiedad, lo de uno, y lo que es de uno y lo que no es de uno. Tomarlo de otro es culpa. En esta edad, esto también es fuerte. También esto puede ser dañado. Por ejemplo, pienso ahorita en una familia donde había una de las hermanas de esa familia sumamente prepotente y otra sumamente sumisa. Las propiedades de la sumisa las tomaba cualquiera, sobre todo la prepotente, ¿no? Entonces aquí también el sentido de propiedad también puede ser dañado. La sinceridad, ¿sí? Es decir, le dicen que es malo si es mentiroso, ¿verdad? Lo cual puede crear conflictos y el que le dice que la mentira es mala también es mentiroso, ¿verdad? O sea, si el papá, la mamá no son sinceros, ¿verdad? A la larga esto se va a quedar así, como sin resolver. Y finalmente, la sexualidad, ¿sí? Aprende que las acciones sexuales son siempre reprobables. Y vamos a ver cómo después, cuando las acciones sexuales son legítimas, que en el matrimonio, pues hay personas que sienten culpa, ¿sí? Aunque sean legítimas, ¿no? Entonces serían estos los principales ámbitos que se forman en esa tercera etapa de la vida. Si en esta etapa falta cariño, equivale a decir si falta una atención adecuada, los niños ya empiezan a ser poco expansivos, van a tener problemas de socialización, coléricos o enojones, también problemas de socialización, ¿verdad? Fáciles al llanto, a la ira también, ¿sí? Exageradamente apegados a las cosas, ¿verdad? Y pueden tener regresiones, anorexia, no querer comer, o enuresis, ¿verdad? Se orinan en la noche, ya no es edad para ello, ¿verdad? Y bueno, finalmente son síntomas que ordinariamente se toman en cuenta para interpretar cuáles son las carencias de los niños, ¿sí? A los 4 años de edad, el niño se complace con todo lo que se mueve y pasa velozmente ante su mirada, ¿no? O sea, las cosas rápidas, carreras, etcétera. Tiende a una actividad inagotable, parece que no se cansa nunca, ¿sí? Aunque las niñas prefieren juegos un poco más tranquilos que los niños, ¿verdad? Y bueno, el juego en esta etapa es importantísimo, el juego, porque es posiblemente el principal espacio para obtener resultados y adquirir capacidades. Comentaba al principio que en esta etapa niños y niñas van necesitando entender el mundo y entender cómo funciona para poder influir en las cosas. Bueno, pues el juego es uno de los medios privilegiados. Y como decía aquí, ya no al principio de esta etapa, sino ya al llegar a los 5 años, ya puede jugar en grupo. Si se recuerdan, en la etapa anterior decíamos que los niños de 2, 3 años no pueden jugar con otros niños de 2 o 3 años, se pelean, etcétera. Solamente pueden jugar con adultos, porque los adultos a los niños, claro, les dan por su lado, entre comillas. En cambio, en esta etapa, ya a los 5 años más o menos, ya pueden jugar en grupo y por lo tanto observar las reglas del juego. Si juegan fútbol, por ejemplo, respetar las reglas, ¿verdad? O béisbol o lo que fuera, ¿verdad? Que también es algo importante para entender normas y también tener el sentido del derecho, ¿verdad? Empiezan ya a saber cuánto cuesta el dinero, ¿verdad? O sea, los billetes o, o monedas, y ya tiene mucho más claro la diferencia entre seres vivos y seres no vivos, ¿verdad? Y empieza una cosa que va a ser muy importante, que es el inicio de la conceptualización. Ahí está la diapositiva, no la voy a leer, voy mejor a tratar de decir con otras palabras que es conceptualización, es crear conceptos, ¿verdad? Que nos permitan entender el mundo, ¿no? Dicho de otro modo, cuando uno sale a la calle, por ejemplo, o está en su casa, pero cuando sale a la calle, digamos que por los ojos y por los oídos entran muchos estímulos, muchas figuras. Si nosotros no tuviésemos en nuestra cabeza conceptos, o sea, aquí mentalmente, ¿verdad? Coche es esto, persona es esto,
calle es esto, banqueta es esto, tienda es esto. O sea, yo puedo decir que es una persona, que es un coche, que es una tienda, que es una banqueta. Todos estos son conceptos. Estos conceptos los tuvimos que ir aprendiendo poco a poquito. No nacimos con ellos. Y gracias a que yo tengo estos conceptos, pues sé que es una tienda, sé que es una persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las personas que tienen más límites en la conceptualización, decíamos al principio, se confunden más. Por ejemplo, tienen más dificultad de diálogo, o sea, se entienden menos. Y las personas que han aprendido más conceptos diferenciados tienen mucho más orden en la percepción de la realidad. Bueno, pues en esta etapa se empiezan a crear ya los conceptos, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar, aquí tiene mucho que ver los papás, cómo hablan, etcétera, ¿sí? Ya lo comentábamos, los hijos de profesionistas o de obreros, ¿sí? Entonces, y si una persona no aprendió en esta etapa, deberá aprenderlo después, y si no lo aprende nunca, qué pena, pero su vida va a estar llena de confusiones, ¿sí? Y aunque uno les explique, digamos, van a entender solamente los conceptos que manejan, pero muchos son inmanejables, ¿sí? Y por eso a veces es tan difícil dialogar con otras personas. Bueno, hay experiencia del grupo. Hacia los 6 años es muy importante ser admitido en un grupo. ¿Sí? En las escuelas, por ejemplo, los aisladitos, qué feo. ¿Sí? Solamente que el jefe de ese grupo es un pequeño déspota ordinariamente. No es que tenga mucha claridad, ¿verdad?, de la justicia y de las leyes. ¿Sí? Y el jefe no es necesariamente el más inteligente, sino el más fuerte, ¿verdad? Sí, también aquí puede haber daños a la autoestima. En esta etapa, como yo decía, se juega, por ejemplo, en los juegos grupales, pues hay que observar reglas. Entonces, en esta etapa empieza esto. Descuidar a un niño en esta etapa es posible que crezca sin reglas y vaya hacia ser un psicópata o un sociópata, ¿no? Porque ya entiende reglas, necesita reglas y necesita entender el sentido de las sanciones y castigos. ¿Por qué se le castiga cuando no observa las reglas? ¿Sí? Y aquí entonces el grande reto del adulto, del educador, o sea, por eso es muy fácil que esta etapa se dañe, ¿no? El educador adulto que debe discernir si permanece firme en el castigo o si perdona, por ejemplo, ¿sí? Eso ni tan rígido ni tan blando, vamos a decir así, ¿sí? Y bueno, ya que hemos hecho este recorrido, la pregunta es, ¿cómo se daña esa etapa? Recordemos entonces, al principio decíamos que en esta etapa la persona quiere saber quién es, quiere conocer su identidad, quiere saber cómo funciona el mundo para poder influir sobre las cosas. Y para esto es necesaria la presencia y el contacto con los padres y que respondan a sus preguntas. Si esto falta, entonces se va a dañar esta etapa. Y entonces los daños en esta etapa se deben a que faltaron modelos saludables de conducta, ¿verdad? Los adultos, o los héroes, ¿verdad? Que admiran, ¿sí? Y una cosa muy importante, las familias problemáticas impiden el desarrollo de la identidad debido al abandono emocional. O sea, cuando los papás no han resuelto sus problemas, se pelean, toman, lo que sea, ellos están centrados en su incapacidad de resolver problemas y no pueden atender a los hijos. Entonces los hijos, sí, pues están en su casa, no están abandonados en ese sentido material, pero emocionalmente sí. Y se considera que esta es una fuente importante de daños, ¿sí? Porque se sabe que en las familias disfuncionales nadie logra ser quien es. Todos están al servicio de las necesidades del sistema disfuncional. ¿Sí? Y claro que esto impide la formación de un sentido saludable de culpa. Pensemos en una familia problemática donde todo el mundo está culpando a todo el mundo. Pues los pobres chiquitos que están en los 5 años de edad se creen la culpa. Todo el mundo está culpando, ¿verdad?
Y entonces es muy fácil que se dañen estas etapas. Si se tienen hermanos mayores, habría que ver, ¿verdad? Si también los hermanos mayores dañaron, ¿sí? Y aquí me recuerdo que en alguna ocasión, nada más en otro tema muy distinto, alguien hablaba de que ya siendo adultos, ¿no? Perjudicaban a algunos miembros de la familia y que era la mamá la principal artífice, ¿verdad? Para que siguiera este daño o este maltrato a quien jugaba el rol de patito feo, ¿sí? En la familia, ¿sí? Y decíamos que, bueno, pues en algún momento aparecería esto, aparte del comentario que se hizo en ese momento. Bueno, pues en las familias disfuncionales sucede eso, ¿no? Sucede que el rol del caprichudito lo protegen, el rol del que aguanta el caprichudito lo tiene que aguantar toda la vida, a menos que sane esto. Entonces, los daños son esos. Y ahora, como habíamos hecho también en las etapas anteriores, ¿cuáles son las señales en el adulto de que la etapa tercera de su vida fue dañada? Repito, si uno en la vida adulta tiene 5 o más de los síntomas que voy a señalar aquí, que son 15, ¿sí? Digamos que seguramente la tercera etapa de la vida ha sido dañada y requiere sanación, vamos a decir así, ¿no? La primera, serios problemas de identidad. La persona no sabe quién es, ¿verdad? No es muy consciente de su condición femenina o masculina y trata de ser o muy macho ahí o muy sexy, ¿verdad? Que es como el intento de afirmación, ¿no? De la propia identidad. Se siente culpable cuando hace el amor, entre comillas, cuando tiene relaciones íntimas en contexto legítimo. Le cuesta trabajo identificar lo que está sintiendo, no sabe qué siente. Tiene problemas de relación con la gente que le rodea, ¿verdad? O sea, no se entiende, pues, ¿sí? Intenta controlar sus sentimientos casi todo el tiempo e intenta controlar los sentimientos de los que le rodean. No hago esto para que no se enoje o así, para contentarlo, trata de que no sufra, etcétera, etcétera. Sí, claro que un interés medido, ¿verdad? Equilibrado sobre esto es útil, pero el intentar controlar los sentimientos ajenos puede ser una señal de herida en esta etapa. 7, cree que si se comporta de una cierta manera podría cambiar a otra persona. Se siente responsable de los comportamientos y de los sentimientos de otras personas. Esto, por ejemplo, genera muchas relaciones destructivas, ¿sí? Es decir, hay personas que hacen esto, hacen otro para que el marido o para que la esposa cambien, ¿verdad? Generalmente no sucede así, sino que simplemente se refuerza la relación destructiva. 8, se siente culpable por lo que ha sucedido a los miembros de su familia. Se siente responsables de los problemas matrimoniales de sus padres o del divorcio de sus padres. Se esfuerza por tener éxito para que sus padres se sientan satisfechos de sí mismos, no porque él quiera eso. Una cosa interesante, llora cuando se enfada, o sea, se enoja y llora, o se enfurece cuando se asusta, ¿sí? Tiene problemas para expresar sus sentimientos, claro que ni siquiera los ubica, ya hemos comentado anteriormente. Cree que desear o sentir algo puede hacerlo realidad. Toma conjeturas y suposiciones como si fueran información verdadera. Le cuesta trabajo discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Y finalmente acepta a menudo mensajes confusos y declaraciones inconsistentes sin pedir que se le aclaren, ¿sí? Bueno, después de que hemos visto esos 15 puntos o que son como 15 síntomas de que la etapa tercera de la vida ha sido dañada, vamos a ver por qué se dan esos síntomas. Y para ello, entonces, les invito a recordar algunas cositas. Recordemos que en esta etapa la persona quiere saber quién es, ¿sí? Ya tiene mucho más recursos que en las dos etapas anteriores. Quiere conocer su identidad, saber cómo funciona el mundo para poder influir sobre él, ¿verdad? Causas, efectos. Y esto lo logra mediante nuevas actividades, o sea, mediante iniciativas. Imaginemos el niño o la niña que
cada vez va pudiendo hacer más cosas, quiere, o sea, se va dando cuenta de quién es o de cómo puede y cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces va, pero necesita la presencia y el contacto de sus padres o de los adultos. Y por eso, como lo veíamos, hace muchas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que las heridas de una etapa generalmente son debidas o causadas por la carencia de aquello que necesita. O sea, los adultos, bueno, hicieron lo que pudieron y no pudieron darles. Entonces, en esta etapa se requiere una presencia de los adultos en este descubrimiento del mundo, que no solamente es descubrimiento del mundo, sino de sí mismo y necesita respuestas, ¿verdad? Entonces podemos decir que todavía sin ir a detalle sobre los síntomas, lo vamos a hacer en un momentito más. Entonces los daños en esta etapa se debe a que faltaron modelos saludables de conducta, modelos adultos sobre todo. Segunda cosa, cuando la familia es problemática, eso ya de por sí bloquea o impide el desarrollo de la identidad debido al abandono emocional. Es muy difícil que una familia problemática, que adultos que están en conflicto se puedan ocupar de los niños cuando ellos todavía, quizá por sus heridas infantiles, están tratando de ocuparse de sí mismos, ¿no? Por eso se afirma que en las familias disfuncionales nadie logra ser quien es, ¿no? Los adultos están todavía luchando por autoafirmarse y por eso hay conflictos, ¿verdad? Entonces nadie, ¿no? Todos están respondiendo al sistema disfuncional, ¿no? Tercero, los daños en esta etapa también pueden venir de parte de los hermanos mayores. Pensamos ordinariamente en nuestros padres y cosas por el estilo, pero quienes tienen hermanos mayores, bueno, de ahí también puede venir alguna situación difícil, ¿verdad? Y entonces todo esto crea muchas confusiones en relación a la identidad, etcétera, y entre otras cosas al sentimiento de culpa, sentimiento saludable de culpa. Entonces, ordinariamente se culpan de más, es lo que llamamos culpa tóxica. Vamos ahora a ver este orden. Entonces, aquí, en esta necesidad de formar la propia identidad, desde la iniciativa tenemos los síntomas 1, 3, 10 y 11 de esa lista, ¿verdad? Que iniciamos al principio. Exactamente el primero es serios problemas de identidad. La persona no sabe quién es, no sabe cómo expresarlo. Si es hombre, pues sí es hombre, pero quizá no se siente suficientemente hombre. La mujer, mujer también, pero quizá no suficientemente femenina. ¿Mm? Y entonces aquí tenemos, faltó ese acompañamiento, ¿no? Cuesta trabajo identificar lo que está sintiendo. Vemos que en esa edad hay muchas preguntas, el lenguaje se va perfeccionando y el lenguaje, o sea, la capacidad de expresar de manera precisa las cosas, indica que las entendemos mejor. Aquí también seguramente hubo falta de acompañamiento. Luego llora cuando se enfada, es decir, cuando se enfada en lugar de enojarse, aprendió otra cosa, a llorar. Se enfurece cuando se asusta, ¿verdad? Todas estas cosas tienen que ver con problemáticas de identidad. La segunda, ¿sí? La necesidad de saber cómo funciona el mundo en general y el mundo social en particular. ¿Por qué respondemos como respondemos? De otra forma, si no sabemos cómo funciona el mundo, no vamos a poder influir, digamos, positivamente sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, sobre esto tenemos los síntomas 4, 5, 6, 7, 12 y 13, ¿no? Entonces, el 4 tiene problemas de relación con la gente que le rodea. ¿No? No aprendió a comunicarse correctamente. Intenta controlar sus sentimientos casi todo el tiempo. No aprendió a manejarlos, a expresarlos. Intenta controlar los sentimientos de los que le rodean, ¿sí? Que no se enoje, que etcétera, etcétera. ¿Sí? Como si pudiera controlar los sentimientos ajenos, cosa que indica también una forma equivocada de concebir el mundo social, ¿verdad?
Cree que si se comporta de una cierta manera podría cambiar a otra persona. Se siente responsable de los comportamientos y sentimientos de otras personas. Aquí es donde también entra un poquito el sentimiento de culpa, que vamos a ver un poquito más adelante. Si yo creo que yo soy responsable de los sentimientos de otra persona y la otra persona se siente mal, ¿quién es el responsable? Pues yo. Entonces me voy a culpar de lo que es responsabilidad de otros, ¿sí? Aquí es donde aparece la culpa tóxica, la culpa disfuncional, ¿verdad? Entonces, como vemos lo que está en el síntoma 7, tiene que ver con no saber cómo funciona el mundo de las personas, sobre todo. Tiene problemas para expresar sus sentimientos, no lo pudo hacer en casa, ¿verdad? No tuvo modelos, tampoco había el ambiente para hablar transparentemente de esto, ¿verdad? Y cree que desear o sentir algo puede hacerlo realidad, que es un error sobre causa-efecto. Que yo desee algo no es causa de que suceda. ¿No? Y entonces quien todavía funciona un poquito así en la vida adulta, seguramente tiene daños de la tercera etapa de la vida. Y finalmente, lo que va a funcionar como permanecer confuso y con sentimientos de culpa es algo así como la prohibición de preguntar. Imaginemos papás que se sienten, ¿qué será? Mal porque les preguntan, no saben qué responder, ¿sí? Conozco más de algún caso en el que me dicen, yo pregunté una vez y mi padre estuvo a punto de darme un golpe porque porque yo pregunté. Los datos de estas situaciones nos dicen que el papá o la mamá tienen serios daños en su propia infancia y en lugar de decir no sé o algo así, actúan de esta manera, ¿sí? Entonces, los síntomas 14 y 15, ¿verdad? Toma conjeturas y suposiciones como si fueran información verdadera. Se las creen de todas, todas. No aprendieron a entender que lo que otros nos dicen puede no ser cierto. Puede ser que sea cierto, puede ser que sean personas confiables, pero puede ser que sean personas problemáticas que lo que expresan son sus problemas y los acepta. Y luego finalmente también, algo parecido, acepta a menudo mensajes confusos y declaraciones inconsistentes sin pedir que se le aclare. ¿Por qué razón? Pues porque a veces cuando pedían que se le aclararan les iba muy mal. Puse el ejemplo de la violencia o simplemente que a esta edad alguien pregunte y el adulto se ría y le diga que qué tontito que no sabe, lo ponga en ridículo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, los daños, digamos, los síntomas, perdón, de los daños de esta etapa se entienden, como sucede también con las otras etapas, a la luz de lo que en esa etapa se necesitaba. Y por eso concluyo rápidamente con esto, ¿verdad? Recordemos, en esta etapa, el niño o la niña quieren saber quién es y por eso preguntan. Necesitan apoyo y compañía saludable, ¿no? Y generalmente la carencia de este apoyo es lo que después produce estos síntomas específicos de las heridas en esta etapa. Bueno, muy bien, entonces concluimos por esta tercera etapa de la vida y bueno, continuaremos, ¿verdad? De costumbre con las etapas sucedidas. Muy bien.